¿Qué es el éxito? Hay muchas definiciones, pero para mí es lograr cumplir tus sueños, cambiar tu realidad. Te quiero mostrar cómo yo y otras personas hemos logrado nuestro propio éxito. Conocerás de primera mano qué hemos hecho para llegar donde estamos, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros pilares e incluso nuestros miedos. Alguna vez alguien me dijo, escucha atentamente a las personas de éxito y mira lo que hacen que tú no haces. Y esto cambió mi vida para siempre. Bienvenidos a Invierte tu Vida, el podcast donde hablamos de inversiones, finanzas y mentalidad. Yo soy Juan Pablo Osorio y empecemos, que esto va a estar brutal. Hola amigas de Inverso, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast Invierte tu Vida. En el episodio de hoy vamos a hablar del contexto. Para mí el contexto básicamente es todo aquello que te rodea, todo aquello que tiene una influencia en ti. Todo lo que puede interferir en la forma en la que piensas, en la forma en la que ves la vida, en la forma en cómo interpretas las situaciones que te pasan. Y para mí cambiar de contexto cambió para siempre mi vida. Yo te cuento que cuando yo era más joven, pues no tenía el contexto social quizás más adecuado del mundo. Yo no tenía papá, mi mamá vivió pues, escenarios de violencia familiar, que pues quizás ya lo conoces porque me sigues en redes sociales. Mi familia no era lo suficientemente funcional, no era esa familia unida que todo el mundo quisiera tener. Entonces, pues yo al final creo que yo era un joven promedio de una institución educativa normal, con un montón de sueños, un montón de retos, pero también un montón de necesidades. Mi mamá luchó mucho para sacarme adelante. Luego podremos hablar en más detalle de esto, pero básicamente pues ella era vendedora ambulante. Y cuando yo hablo de cambiar el contexto, si te das cuenta, mi familia no era ese magno ejemplo de esa familia funcional, amorosa, que trabajaba constantemente para pues hacer, digamos, algo de riqueza, sino que pues a pesar de que yo tuve todo el amor del mundo, mi mamá me amaba un montón, mi mamá y yo éramos solos contra el mundo y lo que quisiera hacer el mundo conmigo. Y te voy a dar un dato estadístico rápido que seguramente te vas a sentir muy identificado, porque las estadísticas no estaban a favor mío en lo absoluto, y esto mismo le pasa a cientos de colombianos. Según la OCDE, en Colombia nosotros, para salir de la pobreza, necesitamos 11 generaciones. 11 generaciones. Y quiero que pienses en cuánto tiempo, cuántos años lleva una generación para pasar a la siguiente. Estamos hablando de 20 a 30 años por generación. Si cuantificamos esto, estamos hablando que para que una persona salga de la pobreza, va a necesitar de 220 a 330 años. Esto es ridículo, esto es un montón. Y esta es la realidad de nuestro país. Y para meterle más a esta estadística, según el Banco Mundial, el ciclo de la pobreza normalmente va a estar perpetuo de generación en generación. Es decir, la posición social de los padres se va a transferir de forma inmediata a los hijos. Y esto va a influenciar el futuro de los hijos. O sea, a ti tus padres no solo te influyen de forma genética, sino que también te influyen en esa posición social, porque ves lo que hacen ellos, aprendes lo que hacen ellos,
Normalmente haces lo que hace tu familia y son las mismas ambiciones. Si tú te empiezas a rodear y tienes un círculo que no hace mucho por su vida, que no busca emprender, que no busca salir adelante, que no busca pedalear y hacer cosas diferentes, pues vas a estar siempre atado ahí, porque las estadísticas así también lo demuestran. Y esto es realmente desalentador. Pero yo te quiero mostrar que si tú crees en ti, que si crees que puedes cambiar las estadísticas, porque las estadísticas están ahí para abatirlas, para romperlas. Todos esos récords que tienen los deportistas están ahí para que otra persona llegue y les rompa. Y te quiero contar desde mi punto de vista lo que ocurrió. Por cosas de la vida, la hermana de mi mamá, mi tía, se casó con una persona de una familia, pues no la más rica del mundo, pero sí una familia con una posición social diferente. Y ellos fueron lo que tanto mi tía como ese tío político, lo que uno llama novios eternos. Desde que yo tenía un año, ellos prácticamente eran novios. Entonces, ellos digamos que me adoptaron a mí y iban de un lado al otro conmigo. Me sacaban a pasear, salía con ellos a un centro comercial, los fines de semana estaba con ellos. Entonces me relacioné mucho con esa familia. Incluso ellos fueron mis padrinos de bautizo. Básicamente, pues era un hijo más de ellos. Cuando se casaron, incluso, pues yo fui el pajecito de bodas de ellos. Yo en esa época eh, estaba muy chiqui y me dio mucho miedo y me quité a último minuto. No fui capaz de hacerlo. Tenía como 4 años y les dejé tirados prácticamente en el altar. Los abandoné porque me daba mucho miedo. Entonces, a mí esta realidad, este cambio de contexto, empezar a experimentar otro tipo de cosas, me permitió acercarme a escenarios de mayor abundancia y riqueza. Indirectamente, ellos por periodos de tiempo cambiaban mi contexto. Entonces, cuando yo salía con ellos, mi tía pues me echaba cantaleta y me decía, Juancho, coge bien los cubiertos, así no se come, come con la boca cerrada. O sea, mi tía me dio mucha varilla porque estábamos en un contexto social diferente. Y eso a mí me llevó pues a ser en ese aspecto mejor persona, comportarme mejor ante ciertas situaciones y que por ejemplo estuviéramos en un restaurante y no se pudiera o no se tuviera que preocuparse por un almuerzo porque pues estábamos en familia, era momento de compartir, estaba dentro del presupuesto, lo podíamos hacer, poder ir a hacer un paseo al eje cafetero, poder ir a pueblos de Antioquia y disfrutar en familia. Y yo veía mucha abundancia y disfrutaba mucho. Cuando yo me siento y hago repasos de momentos de mi infancia, muchos de los momentos lindos que yo tengo en mi recuerdo fueron también con ellos. O sea, yo con mi mamá tengo recuerdos de lucha, de esfuerzo, de dedicación, de que sufrimos y pedaleamos un montón. Tengo recuerdos de logros muy gratos también con ella, pero gran parte de los recuerdos míos que quedaron en mi memoria pues fueron con ellos. Eh, Ver un carro, que este tío político mío me montara en una moto grande. Era genial yo pensar que iba a pasear en una moto, me ponía un casco, una chaqueta grandísima que me quedaba enorme, un pantalón, unas botas y salíamos a montar en moto, pucha. Eso era inimaginable para mí, era impensable. Y eso a mí pues me llevaba a pensar, hey, yo quiero ser como ellos cuando sean grandes. Ellos son mi referente. Ellos son el contexto que yo necesito para salir adelante. Y te quiero contar algo que para mí fue clave. Para mí hubo algo que fue clave en todo este proceso
y es la programación que ellos me realizaron desde pequeño y que apenas ahora es que estoy comprendiendo y te quiero explicar. A mí desde pequeño, cuando yo iba con esa familia, con la familia de mi tío político, eh, un 31 de diciembre, cuando se reunían el Día del Padre, cuando hacían alguna actividad familiar y yo estaba ahí, a mí todos me trataban como un primo más, como un sobrino más, porque yo crecí con ellos. Desde que yo tenía 1 año, pues yo estoy con ellos. Y usaban palabras muy poderosas en mí que yo hasta ahora, vuelvo y te repito, estoy entendiendo. A mí me decían, y nunca se me va a olvidar, usted va a ser muy exitoso en la vida, vas a lograr cosas grandes, va a tener mucho dinero. No es que usted le va muy bien en el colegio y por ende en la universidad le va a ir súper bien. Usted va a tener un muy buen trabajo. Usted nos va a sacar de pobres. Y me da mucha risa esta última frase, porque es que técnicamente es imposible sacarlos de pobres porque ellos ya no son pobres. Yo estaba en una posición económica diferente de ellos, más abajo, mucho más abajo que ellos, y ellos me decían eso. Pero yo te voy a decir algo. Yo siento que eso que hicieron ellos por mí cambió mi vida para siempre. Eso me ayudó a mí un montón, esa programación y meterme en la cabeza la idea positiva de que yo podía tener mucho dinero, de que alguien que me está diciendo, usted va a tener mucho dinero y esa persona es referente para mí, pues me obliga a mí a decir, hey Juan, vos tenés que tener mucho dinero, lo tenés que lograr. Llegaba hasta tal punto esa repetidera de esas frases durante 20 años de mi vida que uno termina creyéndoselas. Uno dice, hey, yo lo puedo lograr y no puedo defraudar a otras personas. Muchas veces nos debemos comprometer con otros porque con nosotros no somos capaces de comprometernos. Porque a nosotros, si nosotros mismos nos quedamos mal, nos ponemos excusas, pues no importa, no pasa nada. Pero si tú te comprometes con otros y tienes miedo de defraudar a alguien, muy seguramente buscarás hacer todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance para no defraudarlos. Y yo creo que eso fue parte de mi éxito, que yo tenía 20 años de arrastre de una familia diciéndome que yo iba a ser muy exitoso y que iba a tener mucho dinero, que yo me la creí y que decía, hey, yo no los puedo defraudar. Con ese cambio de contexto, creo que a mí me ayudó un montón rodearme de abundancia, rodearme de personas que me dijeran cosas lindas, rodearme de personas que creyeran en mí. Y yo no lo pedí a la vida. La vida, gracias a Dios, me lo puso a mí. Y ver que cada uno de mis primos, absolutamente todos, de esos primos que no son primos de sangre, pero son mis primos de corazón, la están rompiendo cada uno en su carrera, en su profesión, médicos, eh, abogados, ingenieros, administradores, todos la están rompiendo y ver que a todos nos aplicaron la misma medicina, hey, eso tiene que hacer algo en la gente. Ese cambio de contexto, creértela y que otras personas confíen en ti, te tiene que ayudar de alguna forma, porque a todos mis primos y a mí nos funcionó. Cuando yo veía toda esa abundancia, yo decidí cambiar mi realidad y cuando mi mamá me dijo que no había dinero para estudiar en la universidad, que ya el colegio iba a ser esa última etapa, y a mí normalmente me da duro hablar de esto, pero pues para no entrar en muchos detalles, mi mamá me dijo, hijo, no, no te puedo pagar la universidad, tienes que buscar cómo hacerlo. Yo tomé la decisión en ese momento que el cambio tenía que comenzar
y que mi mamá no tenía que ser ajena a esa abundancia que tenían otras personas y que a mi mamá no le iba a faltar nunca nada más en la vida, no le iba a faltar absolutamente nada. Y en vez de estarle echando la culpa al gobierno, a los demás, a otras personas, yo decidí que yo quería ser como ellos, que yo iba a cambiar mi realidad. Me empecé a juntar con personas exitosas en mi vida, a continuar cambiando mi contexto. Dejé algunas amistades a un lado, amistades que quizás no me aportaban mucho valor, y decidí centrarme en amistades que agregaran y sumaran. Recuerda que tú eres el promedio de las 5 personas con las cuales estás conviviendo constantemente. Yo decidí cambiar, hacer el cambio desde mi ser, cambiar de contexto, rodearme de personas exitosas. En esa etapa donde decidí hacer ese cambio, eso iba a ser vital. Y es que un cambio de contexto inmediatamente te va a permitir ver la vida de una forma diferente. Estar con personas que han logrado lo que a lo mejor tú quieres lograr y que te permitirá aprender cómo lograron eso ellos y entender cómo funcionan las cosas, pues te va a ayudar y te va a cambiar mucho ese contexto. Te va a llevar a entender cómo funciona realmente el mundo. Yo quiero usar una analogía muy común para terminar, y es que si tienes un vaso de agua limpia y un vaso de agua sucia, si tú pones una gota del vaso limpio en el vaso sucio, este inmediatamente se va a ensuciar. Y si pones una gota del vaso sucio en el limpio, este también se puede contaminar fácilmente. Para estar en un contexto adecuado, nosotros debemos garantizar que nuestro entorno siempre sea agua limpia, que nos aporte, que nos agregue valor constantemente, que nos ayude a sumar y a construir. Porque si tenemos en nuestro contexto a alguien que es ese vaso de agua sucia y constantemente nos está echando una gotica de agua sucia, nuestro contexto se va a contaminar tarde que temprano. Y no pretendas que si ya estás en un contexto de agua sucia y te vacías o te echas encima un vaso de agua limpia, inmediatamente te vas a purificar. Porque eso no va a pasar. Todo es un proceso. Pero cambiar ese contexto de tu vida, empezar a hacerlo, puede ser determinante para romper las estadísticas que te mencioné al principio y cambiar tu vida para siempre. Recuerda que para seguir aprendiendo nos puedes seguir en las redes sociales como @SomosInverso y en YouTube como Somos Inverso TV. Nos vemos allá con tus comentarios, que estamos dispuestos siempre a ayudar.